gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh Lord, yeah. Now in darkness world stops turning, ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling. On the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, yeah. A todos ustedes, a los que lo vayan a ver, se vayan conectando. Sí, me retrasé un poquito, pero ya andamos aquí. Estoy nada más que empezando a compartir, porque
porque bueno, desde mi perfil, ahora sí, el otro perfil, pues desafortunadamente aquí el señor Facebook hizo de las suyas y pues ya no pude compartir desde el otro, así que andamos aquí un ratito para todos ustedes, ojalá y lo puedan ver, y si no, pues que lo vean en la repetición. Eran las 9 de la noche, pero pues por cuestiones de trabajo y otras ya no pude llevárselos a esa hora, pero pues ya andamos aquí un ratito con ustedes para pues llevarles este programa, como les digo, para los que se vayan conectando, para los que se vayan a conectar después, para los que lo vayan a ver en la repetición en YouTube. Yo sé que ya es tarde, que la mayoría pues ya quiere llegar a su casita a dormir, pero pues ¿qué nos queda con estos horarios de trabajo? Pues ¿qué podemos hacer? No nos queda de otra más que pues trabajar y andar aquí, andar allá, y pues así son los horarios de trabajo. Pero bueno, pues ahora sí ya vamos al tema del día de hoy. Hoy les voy a hablar pues de lo que se llama fraude procesal. ¿Qué es el fraude procesal? Bueno, pues vienen varias cuestiones, pero primero vamos a redes sociales. Ya saben, a mí me encuentran como a Equitas y Justicia per Humanis, la fanpage, ya saben, fanpage, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, que casi no lo utilizo, pero así nos encuentran como a Equitas et Justitia per Humanis para todos ustedes, para que pues lo puedan ver y pues vean más programas, se puedan suscribir. Ya saben que es totalmente gratuito para todos ustedes. Así que bueno, pues vámonos al programita del día de hoy. Fraude procesal. Y dirán, ¿qué es eso? Bueno, sí es parecido a la cuestión de fraude, pero no al fraude genérico que todos o la mayoría de las personas hemos pasado, hemos conocido. Este tipo de tema tiene más que ver con cuestiones ya cuando hay juicios, cuando se va a iniciar una demanda, una queja, incluso una querella ante el Ministerio Público. Entonces, bueno, de eso trata el tema de hoy, que es el fraude procesal, ¿no? ¿Esto por qué viene? Bueno, pues desde hace mucho tiempo siempre ha existido, sobre todo, pues esta parte jurídica, han existido diferentes tipos de leyes en esta cuestión, y pues obviamente hay diferentes materias y han habido muchas reformas en muchos sentidos de la ley como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues este tema del fraude procesal siempre ha existido, pero desafortunadamente no había estado al alcance, o a veces no está al alcance de todas las personas en este sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues lo siguiente va que en esta... ok, es que me están escribiendo por inbox, pero bueno, la cuestión aquí, como yo les decía, va de lo siguiente, ¿no? Pues este tema siempre se ha manejado, pero no se le daba mucha difusión porque pues las autoridades se ha sabido siempre que han sido corruptas. Siempre hemos sabido que las autoridades siempre han sido corruptas, siempre ha existido corrupción, y tal vez a todos o la mayoría de las personas en algún momento pues se ha tenido que recurrir a ciertas cuestiones ante la autoridad, ¿no? Para que te movilicen un trámite, o también para alentar algún trámite, para que no se te notifique, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, pues este tema ya últimamente, de unos años para acá, se le ha estado dando mucha difusión a lo que es el fraude procesal, de lo que yo les voy a hablar ahorita. Porque, bueno, pues esta cuestión ahorita con los derechos humanos, con la ley de transparencia, con pues las leyes de violencia de género, entre otras, pues también se ha dado mucho esa situación. Porque, bueno, en todos los procesos, en cualquier materia, desde el ámbito penal, desde el ámbito laboral, administrativo, civil, entre otros, hay varias cuestiones. Entre ellas, una de esas cuestiones es que muchas veces las personas, pues obviamente,
pues manejan ciertas situaciones, o incluso nosotros como abogados tenemos que manejar ciertas situaciones. Algunas, bueno, pues no son de tanta gravedad, algunas otras sí son de mayor gravedad, pero es importante que ustedes la sepan. Cómo defenderse ante una situación así, o cómo poder proceder cuando se están viendo dañados por esta situación que es el fraude procesal, de lo que yo les voy a comentar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a estas reformas que se han dado en estos últimos años, pues le permite darle como más configuración, como que más importancia a este tipo de delitos que es el fraude procesal, porque pues se da ante autoridades, no importa que sean autoridades administrativas o autoridades internas de jurídicos internos, porque al final de cuentas son autoridades al nivel en que están funcionando. Entonces, bueno, pues cada una maneja las sanciones dependiendo de las faltas o de las acciones, de las responsabilidades que se les está fincando, y pues obviamente ya cuando pasamos a esta parte de la situación penal, de una materia civil, de una materia familiar, de una materia laboral, entre otras, bueno, pues obviamente en este sentido también lo es que toma más fuerza en esta cuestión, ¿no? Este tema, porque pues ya estamos hablando de que son autoridades como tal, ya formalizadas, con leyes específicas y con sanciones muy específicas. Muchas veces en otro tipo de materias, como por ejemplo la materia administrativa, para lo que son los alumnos, para lo que son los maestros, no siempre existe mucho esta parte de esta legislación internamente. Sin embargo, pues obviamente también sirven estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí para hablar de fraude procesal, yo quiero pues hablar un poquito de esta definición de qué es un fraude procesal como tal, y luego pues vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que se conoce como un fraude genérico y un fraude procesal, porque no es lo mismo. ¿En qué leyes está regulado este delito? Aparte de que pues obviamente lo encontramos en un código penal, también lo encontramos en otro tipo de leyes, como la materia civil, como en el Código de Procedimientos Civiles, como en la Ley Federal del Trabajo, incluso en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de las que yo anteriormente ya les había hablado los dos programas anteriores. Tiene mucho que ver con esta parte del fraude procesal, ¿sí? No hay que confundir esta parte de lo que es un fraude genérico o un fraude como tal a un fraude procesal, de lo que yo les voy a hablar. Y luego pues vamos a ver esta parte de estas sanciones en algunas materias. Hoy principalmente, yo creo que voy a dividir este tema en dos partes, pero hoy principalmente, para no hacerlo tan largo, vamos a hablar del fraude procesal en la materia laboral, es decir, en la Ley Federal del Trabajo. Aquí está mi ley. Como pueden ver, pues ya tiene varios post-it, porque pues es la que utilizo todos los días en mi trabajo. De hecho, esa ley es la que yo había dejado por allá, pero el día de hoy pues me la traje por algunas cuestiones. Y es muy interesante este tema del fraude procesal en cualquier materia, pero principalmente en esta materia laboral es también muy interesante, porque antes no se le daba tanta importancia, pero ahorita con las nuevas reformas, con esta cuestión de los tribunales, que ya las juntas pues ya solamente se están quedando con el rezago, y ahora entran otro tipo de procedimientos nuevos. Bueno, pues tiene mucho que ver y toma mucha fuerza esta parte del fraude procesal. Luego, bueno, principalmente qué leyes está contemplado esto del fraude procesal. Uno, pues obviamente el Código Penal para el Distrito Federal o Ciudad de México, el Código Penal del Estado de México, obviamente. También lo encontramos en el Código de Procedimientos Civiles, como en este caso en el Código Civil Federal también, y obviamente en la Ley Federal del Trabajo lo vamos a encontrar, y es muy interesante. Ahora, ¿de qué va? Bueno, pues el fraude como
tal es aquel acto, ¿sí?, doloso en el que tú o la persona se va a aprovechar del desconocimiento de leyes o incluso del desconocimiento de la fuerza, y va a menoscabar, ¿sí?, como tal, los intereses de otra persona para obtener un lucro indebido de ellos. Un ejemplo es cuando tú vendes algo o algún servicio o algún producto que al final de cuentas no es lo que tú estás vendiendo. Estás cobrando por eso, pero tú no estás vendiendo, no lo entregas o lo entregas con defectos. Aquí es diferente. El fraude procesal, ¿cómo se estipula? Bueno, esto se da ante las autoridades como tal, es decir, son actos jurídicos ya estipulados ante una autoridad y son declaraciones o manifestaciones que se hacen ante una autoridad y que pues obviamente la manera en que se hacen es de una manera dolosa, con alevosía, con ventaja y obviamente de una manera en que puedes enredar a la autoridad y manejas las circunstancias a tu beneficio propio sin que hayan sido así, ¿ok? Entonces, bueno, el fraude procesal como tal lo encontramos en el Código Penal del Estado de México en su artículo 165 bis. Ya es un delito como tal y como yo les decía, vamos a entrar a esta parte de la materia laboral en el fraude procesal para que pues ustedes lo puedan entender un poquito más. ¿Por qué? Bueno, pues muchas veces resulta que tanto comete fraude procesal una empresa que te hace firmar una hoja en blanco y obviamente esas hojas en blanco son utilizadas pues para llenar lo que se conoce como las renuncias, los finiquitos. ¿Y de qué va? Bueno, pues esta situación va así. Normalmente cuando tú entras a trabajar a un lugar te hacen firmar una hoja en blanco, aunque no lo crean. A mí también me hicieron firmar no mi hoja en blanco, pero sí una hoja con un rubro, obviamente con una hoja en oficio en la que pues el espacio que se deja y donde tienes que firmar pues sirve efectivamente para eso, para elaborar un documento y utilizarlo en tu contra. En este caso, en cuestiones obrero-patronales es lo que se hace normalmente cuando se nos hace firmar documentos en blanco o a la mayoría de los trabajadores que ingresan a un lugar a trabajar. Se les pide que pues firmen una hoja o dos hojas en blanco o les dan unas hojas con un rubro en la parte de hasta arriba, un espacio muy grande y luego pues en la parte de abajo te hacen firmar e incluso estampar tu huella. Obviamente ese documento va suscrito y firmado por ti. Eso no se puede negar. Sin embargo, el documento pues obviamente va a ser manipulado con posterioridad para elaborar una renuncia, una terminativa o para hacer algún acto simulado que te pueda perjudicar a ti en el futuro. ¿Ok? Entonces, en esta situación del fraude procesal, aquí nos dice el Código Penal del Estado de México: comete delito de fraude procesal quien simule actos jurídicos, un acto o un escrito judicial, altere condiciones de trabajo, altere elementos de prueba o escritos oficiales y o los presente o exhiba en los procedimientos jurisdiccionales con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial o administrativa de la que derive un beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otro. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues aquí no solamente nos referimos a un fraude procesal cuando las autoridades también simulan actos o alteran pruebas o circunstancias o actas o escritos. También nos referimos a un fraude procesal cuando los particulares pues van ahí a Santo Domingo, a ese negocio tan particular en Santo Domingo,
¿Y qué pasa? Pues encuentran en muchos lugares, o incluso los mismos coyotes que encuentran afuera del registro civil aquí de Arcos de Belén, ellos ofrecen actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de concubinato y demás que son apócrifas. Ninguna de las que está, de las personas que pues ahora sí están afuera de este registro civil son personal autorizado. Entonces ellos utilizan un papel casi idéntico al que utilizan en el registro civil, pero esos documentos son falseados. No solamente es un documento falso, están alterando y por tanto tú, cuando utilizas esos servicios, pues tú obviamente estás alterando y estás simulando un acto jurídico. En la cuestión de la materia laboral, como les decía, cuando te hacen firmar estas hojas en blanco y las manipulan con posterioridad, están simulando un acto jurídico, es decir, están simulando que tú hiciste una renuncia, o que tú suscribiste una renuncia, o que tú suscribiste un finiquito que supuestamente es voluntario, espontáneo, y libre. ¿Por qué? Porque ellos lo están simulando, toda vez que se les está haciendo firmar una hoja en blanco. Entonces, también aquí los particulares entran en esta parte del fraude procesal. Dice, con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial o administrativa de la que derive un beneficio o un perjuicio indebido para sí o para otros, ¿ok? Luego, con independencia de la obtención del resultado, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Es decir, la mínima es 1, la máxima son 6 años y 50 a 250 días multa de la unidad de medida. De concretarse el juicio de los beneficios referidos en el párrafo anterior, las penas se incrementarán hasta en 2/3, es decir, pues sí van a aumentar considerablemente. ¿Y qué pasa? Bueno, como yo les decía, en materia laboral también se da mucho esta situación del fraude procesal, es decir, de hacer manifestaciones ante una autoridad simuladas, o incluso demandar a un patrón un despido injustificado en el que muchas veces ni siquiera existió una relación laboral como tal, o que realmente las condiciones laborales no son como a veces los dice el trabajador, o muchas otras ocasiones, y se está dando últimamente en los juicios de nuevo procedimiento. A mí hace unos días me tocó hacer una contestación ahí en el despacho donde estoy, que no puedo decir realmente cuál es el nombre del despacho porque firmé un convenio de confidencialidad y muchas cuestiones, pero en el despacho en donde estoy, a mí me tocó hacer una contestación de una demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hay varios tribunales. Entonces, en esta cuestión, que era un trabajador que tenía un cargo bastante importante en una empresa, pues resulta que da por terminada su relación laboral y no fue ni por despido injustificado. A él se le pagaron sus 3 meses porque debido a esta pandemia pues la empresa tenía que cerrar. Posteriormente pues no se pudo trabajar como se quería, no estaban lográndose las metas, no había productividad, no había, entre otras cuestiones. Se da por terminada la relación laboral, el trabajador decide darla por terminado y pues resulta que firman un convenio en donde él dice que él era el que daba por terminada la relación laboral, se le pagan sus prestaciones, se le paga una gratificación y resulta que posteriormente, o sea, recibe esa cantidad, cobra esa cantidad y demanda con posterioridad. Primero intenta llevar a cabo para poder demandar una conciliación ante el centro laboral, obviamente en este sentido por un supuesto despido injustificado. Obviamente, pues cuando se presentan estos documentos de que jamás se le había despedido al trabajador, pues el centro de conciliación dice que
que no podía en este sentido pues trascender a una demanda por un despido injustificado. Posteriormente este trabajador vuelve a solicitar un citatorio, pero ahora no por un despido injustificado, lo hace por la demanda de un pago de prestaciones que supuestamente él dice que le habían adeudado. Bueno, no se llega a la conciliación, ya les había hablado de esto, que cuando no se llega a la conciliación pides tu acta de o tu constancia de no conciliación y entonces podrás demandar. Él demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y total que son actos simulados los que él está haciendo. Él está intentando lucrar con algo que ya se había elevado a una especie de cosa juzgada, porque había un acuerdo de voluntades en el que se da por terminada una relación laboral y él decide dar por terminada esta relación laboral y bueno, está demandando prestaciones que ya se le habían pagado a él con anterioridad. Entonces, ¿de qué va esto? Pues el fraude procesal es efectivamente esta parte, esa simulación de actos, esas manifestaciones que en este sentido hacen las personas ante una autoridad, desde los trabajadores, desde obviamente las empresas, los abogados cuando dan contestación a estas demandas y utilizan estos documentos o estas hojas en blanco para alterarlas y pues elaborar las renuncias. Obviamente para acreditar esta situación de que son actos simulados se necesitan de varias pruebas, pero sin embargo desde un principio se puede solicitar, pues se le dé aviso al Ministerio Público competente, aún siendo materia laboral, porque se está presumiendo que hay actos simulados, ¿ok? Entonces, no es como antes, como en las juntas de conciliación y arbitraje se estilaba. Hay personas que lo hacían y todavía lo hacen. Se dedican a vivir de lo que cobran de las indemnizaciones, es decir, de las demandas que entablan ante las juntas. Entran a trabajar a un lugar por dos semanas, incluso un mes, máximo 3 meses, se salen, no los despiden, y posteriormente ellos demandan a estas empresas por despidos injustificados y algunas de estas empresas pues prefieren llegar como un arreglo para que ya posteriormente no los vuelvan a demandar y hay personas o hay trabajadores que hacen eso, entran un tiempo a diferentes lugares a trabajar, se salen, demandan y de eso viven de las demandas que les van entablando a donde van a trabajar. Entonces también esos son actos simulados y obviamente es un fraude procesal porque estas personas se están aprovechando y obviamente pues están alterando esas condiciones laborales. También se ha dado el caso que hay trabajadores en este sentido o hay más bien abogados también en este sentido que son muy mañosos, que alteran los hechos de tal manera en que sea un poquito más difícil poder contestar estas demandas. Y pues obviamente, ¿qué pasa? En esta cuestión es que, por ejemplo, si el trabajador tenía derecho a prestaciones legales, que al primer año son 6 días de vacaciones, a una prima vacacional del 25%, los 15 días de aguinaldo que no se estipula la ley, sus descansos, sus días de descanso, el salario, la categoría que deberían de tener o que se manejaba, muchas veces estos abogados, ¿qué hacen? Bueno, es decir, en vez de decir que tenían los 6 días de vacaciones al primer año o así consecutivamente, a veces dicen que tenían 30 días, 40 días de vacaciones o que tenían una prima vacacional del 50%. Entre otras prestaciones, ¿sí? Porque ellos pues obviamente están inflando esas prestaciones y esos hechos para generar un poquito más de presión para ver si logran sacar un poco más de dinero o en este sentido pues lograr una pretensión mayor por estas demandas.
Eso también son actos simulados y la misma ley nos lo estipula. En la Ley Federal del Trabajo también nos estipula varias cuestiones. ¿Qué pasa? En las juntas de conciliación y arbitraje se daba mucho que cuando los trabajadores no tenían una manera de acreditar un despido con algún documento, se estilaba ofrecer testigos o incluso los mismos patrones cuando no tenían la manera de acreditar que no lo habían despedido o que no había sido su trabajador. Y no tenían manera, pues, ¿qué se hacía? Se conseguían testigos que dijeran que esa persona no había laborado nunca, entre otras. Entonces, ¿qué pasaba? Se conseguían personas para que fungieran como testigos de la parte que tú representabas. Y muchas veces estos testigos, en algunos despachos, no en todos, eran personas a las que se les pagaban por ir a decir algunas cuestiones que se le conoce como una testimonial, como ser testigos, y se les pagaba por llevar a cabo o rendir a cabo su testimonio. Con el nuevo tribunal es un poquito, digo, no es imposible, pero sí es un poquito más complicado esta situación, porque la ley sí es más rigurosa en este sentido. Aquí supuestamente se pretende también que no se les pueda leccionar, sin embargo, se sigue leccionando, pero sí ya toma un poquito más de fuerza esta parte de lo que es el fraude procesal como tal, porque los testigos, cuando no les constan los hechos, pues obviamente la ley nos dice que los testigos son de oídas y son de hechos o presenciales. Cuando no les constan, pues obviamente se les conoce como de oídas, o cuando se comprueba que esos testigos tienen errores o están cayendo en algún error al momento de su declaración, pues obviamente eso cumple en estos parámetros del fraude procesal, porque se están simulando actos o se están alterando condiciones, se están alterando elementos de prueba, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí en materia laboral es bastante interesante esta parte del fraude procesal, porque cuando te das cuenta que alguna de las pruebas que tú estás ofreciendo o que la otra parte está ofreciendo está alterada, pues puedes ofrecer diferentes tipos de técnicas para que se determine si un documento fue alterado, entre otros, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, cuando son los testigos, tú tienes la oportunidad de repreguntarles cuando eres la parte contraria, y pues en este sentido tú te puedes percatar si efectivamente les constan o no los hechos. Entonces, bueno, aquí hay unos artículos muy interesantes de los que les voy a hablar, porque ya son 9:55 y también pues no quiero hacerlo muy largo. La verdad es que no sé qué le moví, pero pues ya. Entonces, bueno, vamos a esta parte, como yo les decía, a el fraude procesal. Desde que en el Código Penal del Estado de México nos estipula esto: comete el delito de fraude procesal quien simule actos jurídicos o un acto o un escrito judicial, altere condiciones de trabajo, altere elementos de prueba o escritos oficiales y presente o exhiba en los procedimientos judiciales con el propósito de provocar o inducir una resolución judicial o administrativa que le derive un beneficio a él y obviamente un perjuicio a la otra parte. Mientras que en este sentido del Código Penal de la Ciudad de México o del Distrito Federal nos habla el fraude procesal en su artículo 310, como tal nos estipula al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro simule un acto jurídico o un acto o un escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, se le impondrán de 6 meses a 6 años de prisión y de 50 a 250 días multa.
Aquí cambia un poquito porque en el otro decía que la pena mínima era 1 año. Aquí la pena mínima son 6 meses y la máxima son 6 años de prisión, que ellos todavía tienen el beneficio en este caso de llevar un proceso a estas personas que se les compruebe que hayan cometido un fraude procesal o que estén llevando a cabo un procedimiento por este delito. Pues obviamente se les permite que lleven su proceso fuera de un centro de readaptación social porque no es un delito grave como tal. Se persigue obviamente por querella, no se persigue por oficio, sino se persigue por querella, es decir, la parte que se está viendo afectada es quien tiene que promover y solicitarle a la autoridad se inicie un procedimiento en contra de estas personas por este delito que les está causando un perjuicio y un beneficio a los que lo están realizando como tal. Este delito se perseguirá con la idea de querella, salvo que la cuantía del monto exceda de 5,000 veces la unidad de cuenta en la Ciudad de México, ¿no? Al momento de realizarse. Esto pues, esta reforma en esta parte pues viene a partir del 18 de diciembre del año 2014. Luego también nos dice en su artículo 310 bis al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro altere antecedentes, medios o datos de prueba y los presente en una audiencia intermedia o de debate, esto ya es en materia penal, o realice cualquier acto tendiente a inducir el error de un órgano jurisdiccional o administrativo con el fin de que se señale con este fin. Se le impondrá una sanción prevista en el artículo anterior. Este delito, como yo les decía, se persigue por querella como tal. Entonces, cada uno va a tener sus particularidades. A veces, en el Estado de México son un poquito más rigurosos en algunos delitos, pero en otros son como un poquito más rigurosos en la Ciudad de México, ¿no? Luego, aquí entra esta parte de la falsedad ante autoridades. Porque piensan que con alterar en sus declaraciones no va a pasar nada. Pero pues resulta que sí pasa, porque también es un delito que se llama falsedad ante autoridades. En el artículo 311 del Código Penal de la Ciudad de México dice: a quien al declarar ante autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad en relación con los hechos que motivan la intervención de esta, será sancionado con pena de 2 a 6 años de prisión y 100 a 300 días multa. Si la falsedad en declaración se refiere a las circunstancias o accidentes de los hechos que motivan la intervención de la autoridad, la pena será de 1 a 3 años de prisión y de 50 a 150 días multa. Esto pues también se aplica como tal a las autoridades. Ahora, en esta cuestión del fraude procesal y de esta parte de la alteración de documentos, de presentar elementos de prueba que están alterados presumiéndose que son originales o que fueron expedidos por alguna autoridad, también será que a pesar de que hay recibos de nómina expedidos directamente desde Hacienda, pues no es tan difícil poder encontrar una imagen de un QR en internet y elaborar este tipo de documentos para exhibirlos como elementos de prueba como tal. ¿Okay? Así que bueno, en esta cuestión dice que aquí en el artículo 313 del Código Penal para la Ciudad de México, al que examinado como perito por la autoridad judicial o administrativa, dolosamente faltare a la verdad en su dictamen, se le impondrán de 3 a 8 años de prisión, es decir, la mínima son 3 años, la máxima son 8, y de ahí se llega a una media para saber si tiene algún beneficio y obviamente llevar su proceso fuera de un centro de readaptación social o un reclusorio como tal.
porque se ha dado también que muchas veces los peritos particulares pues obviamente se les está pagando para que pues rindan dictámenes en ciertas ciencias favorables a la parte que los está contratando. En esta cuestión de los nuevos tribunales en materia laboral, la ley te dice que el único perito que va a contar como tal la veracidad de su dictamen será un perito oficial que va a ser designado por el tribunal. Es decir, lo que también se trata de hacer es esta parte, que no haya un perito tercero en discordia, como se le conoce, o que los peritos particulares pues obviamente alteren estos dictámenes y que pues se sepa realmente cuál es, o el objetivo de esto es saber cuál es la verdad de los hechos, si efectivamente los documentos que se están presentando jamás fueron alterados, si fueron suscritos y firmados por la persona, incluso si las huellas dactilares, o sea, estas coinciden como tal o no, ¿sí? Entonces también de esto se trata, controlar a estos especialistas, es decir, a estos peritos que si caen en una falsedad en la cuestión de rendir un dictamen, a ellos también se les puede fincar una responsabilidad en cuanto al fraude procesal como tal, y por ende pues obviamente se les estaría aquí pues ahora sí castigando de acuerdo con el artículo 313 del Código Penal para la Ciudad de México. Luego, el artículo 314, si el agente se retracta espontáneamente de sus declaraciones falsas o de su dictamen antes de que se pronuncie la resolución en la etapa procedimental en la que se conduce con falsedad, solo se le impondrá una multa a que se refiere el artículo anterior. Es decir, todavía se te da oportunidad siempre y cuando no se haya cerrado una instrucción o no se haya llegado a esa etapa en la que se va a rendir una sentencia o un dictamen, como todavía se le conoce en materia laboral, y que ya en los tribunales federales ya se le conoce con sentencia, o incluso aquí en materia penal, pues también cuando se dicta una sentencia como tal. ¿Sí? Sin embargo, pues obvio, están alterando estos medios de prueba para perjudicar a alguna de las partes y obtener un lucro indebido a alguna de las partes que pues, obviamente le está entregando una remuneración. En este sentido de la materia laboral, también se da que muchas veces los peritos pues obviamente tienen que alterar sus dictámenes, porque si un patrón está exhibiendo una renuncia, y hace tiempo, pues sí, hace unos años ya, cuando yo estaba en el otro despacho, nos tocó lo siguiente: en un asunto donde un trabajador pues desafortunadamente falleció por una enfermedad, porque él sí se enfermó, él estaba dado de alta en el seguro, pero lo habían dado de alta por la situación de enfermedad que tenía. Entonces, bueno, pues resulta que esta empresa, que es una empresa de transporte, pues resulta que por no querer pagarle a los beneficiarios las prestaciones a las que tenía derecho el trabajador, y porque pues tenía derecho a que se le pagara su prima de antigüedad, y esta persona, pues este trabajador ya había fallecido, pues esta empresa entrega unas hojas en blanco para que se hicieran estos documentos, estas renuncias y este finiquito, y pues resulta que cuando se presentan estos documentos en una audiencia, pues la esposa o la viuda de esta persona, pues resulta que tenía una hoja del Instituto Mexicano del Seguro Social, que en la fecha que se estaba poniendo la renuncia, un ejemplo, que el trabajador había renunciado un 12 de diciembre de un año cualquiera, pues resulta que esta viuda tenía esa hoja o esa constancia y el acta de defunción levantada ante una de las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que le correspondía al trabajador,
donde en esa misma fecha el trabajador había fallecido. Estamos entrando en esta parte de que sí hay una alteración de documentos, se están alterando medios de prueba y por ende pues era un fraude procesal porque se estaban exhibiendo una renuncia y un supuesto finiquito que sí estaba firmado por el señor, que incluso tenía su huella dactilar estampada en el documento, pero pues resulta que el señor en esa fecha había fallecido por una enfermedad y falleció internado en un hospital del Seguro Social. Entonces, en este sentido también hay que tener mucho cuidado porque pues sí se está cayendo en una alteración de documentos y obviamente en un fraude procesal. A lo mejor no los abogados como tal, pues no es que no se nos pueda fincar una responsabilidad, pero muchas veces nosotros solamente nos encargamos de llevar a cabo la representación en un procedimiento y normalmente los clientes pues te dan los documentos y obvio tú muchas veces pues tienes que utilizar esos documentos para defender a tu cliente, ¿sí? Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando se firman las hojas en blanco, hay que tener mucho cuidado porque pues sí se utilizan para alterar estos medios de prueba y que muchas veces las empresas ya no les paguen una indemnización a los trabajadores, no les paguen sus prestaciones proporcionales, no les paguen su prima de antigüedad y entre otras cuestiones. Entonces aquí caemos en esta parte de esta alteración de medios de prueba como tal, ¿ok? Luego, en el artículo 315 del Código Penal de la Ciudad de México, al que aporte testigos falsos conociendo esta circunstancia o logre que un testigo, perito interprete o un traductor falte a la verdad u oculte al ser examinado por la autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, se le impondrán de 6 meses a 5 años de prisión y de 50 a 200 días multa. Entonces hay que tener mucho cuidado porque también nosotros como abogados muchas veces por defender a nuestros clientes, ya sean trabajadores, ya sean patrones o quien tengamos que defender, tenemos que utilizar ciertas estrategias cuando no tienen ciertos elementos de prueba. Yo en lo personal no les recomiendo que simule, bueno, pues obviamente esas hojas en blanco pues, se utilizan como renuncias, pero también me ha tocado que muchas veces hay patrones que firman la renuncia como si hubiera sido el trabajador quien lo hubiera suscrito y se han atrevido a exhibir esos documentos dentro de un juicio, ¿ok? Y pues por ende los peritos se dan cuenta y también si no le llegan al precio y el otro sí le llega al precio, pues va a decir o va a decir que sí es la firma y la huella del trabajador y que el documento no está alterado, o va a decir la verdad, que ni es la firma del trabajador ni es la huella del trabajador y que el documento aparte de eso fue alterado. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque si les toca un abogado muy abusado, una persona que sí sepa encuadrar esta parte del delito de fraude procesal, sí les pueden meter un problema bastante complicado, no solamente en la materia en que estén llevando ustedes un juicio, ¿sí?, sino también en el ámbito penal. Porque pues en algún momento se va a dejar ese antecedente allí como tal. También para las personas que sean trabajadores y que se dejen engañar por estos abogados que están afuera de las juntas de conciliación y arbitraje, o porque el primo del amigo, porque su familiar, o porque su cuñado, porque el estudiante de derecho que apenas va en el primer semestre les diga, sí se puede demandar y hacemos que te paguen otra vez. Cuidado, porque están cayendo en un fraude procesal. Por eso es que ahora se estila que cuando se da por terminada una relación laboral, es decir,
tú ya no vas a trabajar conmigo por lo que tú quieras, porque a lo mejor ya no hay dinero para pagarte, porque tú ya te quieres ir, porque de verdad no logras ese desempeño, pues qué es lo mejor es ir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante los nuevos tribunales o ante estos centros laborales también, hacer un convenio fuera de juicio en este caso, y pues obviamente ante estas autoridades estipular qué es lo que se le está pagando a un trabajador para que en lo futuro cuando demande, porque así demandan, se tengan elementos de prueba para que a ti como patrón, no te puedan volver a condenar al pago de estas prestaciones. Y a ti como trabajador, si no cumplieron con el pago de ese convenio o si nunca de verdad te liquidaron, pues entonces tú tengas elementos de prueba para exigirle ante una autoridad, que entonces pues quien está faltando en este sentido es el patrón al pago de tus prestaciones, ¿sí? Entonces es muy importante que lo sepan, porque hay que tener mucho cuidado con los documentos de los trabajadores de cualquier patrón, así sea la fondita de la esquina, así sea la tienda, así sea la papelería. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener no solamente estas solicitudes de empleo de papelería, sino también hay que hacerles contratitos, y no de papelería, sino un contrato bien hecho por un abogado, donde se estipulen estas condiciones generales de trabajo para que no se puedan alterar posteriormente elementos de prueba o falsear algunas cuestiones. Sí, luego, bueno, pues vamos a esta parte ya para ir cerrando con el tema de hoy, y la siguiente semana pues le llevo un poquito de cómo se maneja en otras materias, ¿no? Luego, ¿qué nos dice? Bueno, cuando hay una falsedad en una declaración, aquí como tal, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 722 dice: las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona ante tribunal, las harán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de las penas que incurren si declaran falsamente ante la autoridad. Aquí también hay que tener mucho cuidado, porque incluso cuando se exhibe un certificado médico, porque a lo mejor pues tu cliente no llegó, no te avisó, a la mera hora tuvo un accidente o se quedó dormido y se tiene que desahogar alguna prueba como alguna confesional o la testimonial, y resulta que no llega. ¿Qué te queda a ti como abogado? Exhibir un certificado médico que muchas veces ya tenemos machotes elaborados, pero hay que tener mucho cuidado. Yo no recomiendo que utilicen estos machotitos o que se inventen médicos, porque muchas veces resulta que esos certificados ni las cédulas que aparecen ahí corresponden a un médico, ni existe el médico, y obviamente tú como abogado, al presentar ese documento y hacer una declaración de bajo protesta de decir verdad, es decir, tú estás diciendo que sí es verdad y que ese documento es real, estás cayendo en una contradicción, porque tú estás diciendo bajo protesta de decir verdad, ¿ok? Estás aceptando. Sin embargo, el documento, al no ser un documento verídico, pues estás cayendo en esa contradicción y estás haciendo declaraciones falsas ante una autoridad, tú como profesionista. Cualquier otra persona también, en este caso los trabajadores que están demandando, los testigos, las personas que van a ser parte dentro de un procedimiento o de un juicio, pues obviamente se les hacen ciertas preguntas, desde a qué se dedican, sus datos generales, dónde radican, y luego en esta cuestión de los testigos, pues cuando se les pregunta que a usted le constan los hechos ocurridos en tal fecha, no, pues que sí, que nos diga cómo ocurrieron los hechos, ¿no?
Y bueno, se hacen una serie de preguntas y luego repreguntas y se dan cuenta que los testigos son falsos. También allí estás cayendo en esa parte. ¿Por qué? Porque cuando ya hay una confesión expresa tuya, pues obviamente tú estás diciendo que estás aceptando esa veracidad cuando no es así. No solamente te pueden dejar de tener validez esos testigos en ese juicio, que al final del día pues te puede beneficiar a alguna de las partes y a la otra la va a perjudicar, sino también te puede traer a ti una situación de alguna multa, alguna sanción ante esa autoridad, y aparte que se te levante una querella ante el Ministerio Público por ese delito de falsedad de declaraciones, o en este caso de fraude procesal como tal. Luego, ahora, asimismo nos dice el artículo 722, ¿no? Bajo el apercibimiento de las penas que incurren. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú vas a una audiencia o una persona va a alguna audiencia, y esto se los digo por si tienen alguna demanda o van a interponer alguna demanda por despido injustificado o por pago de prestaciones, entre otras, pues cuando vayan y comparezcan, es decir, que se les hará constar que están presentes en esa audiencia, y si es que tienen que rendir alguna confesión, o es decir, se les hará una serie de preguntas, pues les van a hacer pues ahí unos apercibimientos, que si ustedes declaran con falsedad, se les impondrá una multa, y aparte será un delito en materia penal, entre otros, ¿no? Antes en las juntas decían, bueno, pues no hay tanto problema, como que no le daban tanta importancia. Sin embargo, en los nuevos tribunales federales sí se les está dando mucha importancia a estas cuestiones, y ellos sí son más rigurosos porque ya tienen pues toda la parte como tal del Poder Judicial. Ya no son autónomos como las juntas de conciliación y arbitraje, entonces ya los criterios cambian mucho como tal, ¿sí? Ahora bien, también tenemos en esta parte de la falsedad. Ahora sí, vamos a esta parte del fraude procesal como tal, o conducta fraudulenta como se le conoce en materia penal, ¿ok? Ahora bien, así, ¿no? Aquí vamos a esta parte. Acorde al artículo 48 de esta ley, señalando que, a concluir, dice, los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 1000 veces la unidad de medida de actualización. Lo cierto es que aquí te habla de que pues cuando se dilata un procedimiento, cuando pues estés interponiendo alguna acción, alguna prestación o algún tipo de pruebas que no tienen ningún sentido, o algún tipo de incidente que no es procedente ante esta autoridad, sí se te va a multar. Lo cierto es que les puedo decir que sí. Yo anteriormente en el otro despacho en el que estaba, por algunas cuestiones ya de políticas internas de esa empresa, pues resulta que a quien estaban demandando era a otra empresa, pero pues indebidamente pues se dio contestación a esa demanda. Y pues nos hicimos sabedores de esa demanda. Al momento de contestar, cuando en este caso yo me percato de que se había dado contestación cuando a quien habían demandado era a otra empresa, pues se subsanan esos errores, porque tú como abogado te estás dando del conocimiento de esa demanda. Cuando tú entablas en este sentido algún incidente que se conocen como incidentes de nulidad, de personalidad, entre otros, y son incidentes que no van a proceder, es decir, que no van a tener el efecto que tú quisieras,
pues obviamente, dice la autoridad, estás dilatando este procedimiento porque me estás haciendo perder el tiempo a mí estudiando un incidente o estudiando algo que tú me estás promoviendo que no tiene un sentido como tal. Y pues obviamente las multas sí lo hacen. A mí me habían multado con 12,000 pesos, que no sé si mi antiguo jefe ya pagó o no, pero les puedo decir que sí hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿ok? Luego, también aquí en el artículo 48 bis, en sus fracciones B y D, alterar un documento firmado por el trabajador con un fin distinto para incorporar la denuncia. También a esto se le conoce como fraude procesal, es decir, para los efectos de este artículo, que es el 48 bis, viene. De manera enunciativa se consideran actuaciones notoriamente improcedentes las siguientes. 1. Tratándose de las partes, abogados, litigantes y representantes o testigos, a ofrecer algún beneficio personal, dádiva o soborno a funcionarios del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Ojo, a esos no les vayan a querer dar para su refresco, por la copiecita, porque no. Luego ve a los que alterar un documento firmado por trabajador con un fin distinto para incorporar la renuncia. Era lo que yo les decía, estas hojas en blanco que se les hacen firmar a los trabajadores, que al final son alterados para formar o conformar, en este caso, una renuncia. D. La presentación de hechos notoriamente falsos en el juicio laboral por cualquiera de las partes o sus representantes sobre el salario, la jornada de trabajo o la antigüedad de la relación de trabajo, entre otras. Era lo que yo les comentaba. Muchas veces hay trabajadores que no los despiden, que ya no les gusta el trabajo, que ya no se sienten a gusto, que son personas incumplidas, que ya no quieren trabajar, que se aburren fácilmente y se van solitos, pero resulta que posteriormente quieren que se les pague y pues ya el patrón no les puede pagar porque pues ya pasó el tiempo, porque dejaron de presentarse y los demandan. Entonces inventan que fueron víctimas de un despido injustificado y de un maltrato y entre otras cuestiones. Entonces aquí también hay que tener mucho cuidado y como patrones hay que tener un buen control de expedientes de trabajadores para tener elementos con los que se les puede defender a ustedes. Luego, negar el acceso a un establecimiento o centro de trabajo, a un actuario o al notificador de la autoridad laboral cuando éste solicite realizar una notificación. Luego, también se considera conducta fraudulenta simular con cédulas fiscales o documentos oficiales de otras razones sociales. Era lo que yo les comentaba. Muchas veces hay empresas que manejan estas cédulas fiscales virtuales, obviamente ya en el fisco o en Hacienda en este caso. Y luego hay trabajadores que para acreditar a lo mejor lo que ellos decían, pues alteran estos documentos. De una o de otra manera se pueden ir a algún internet, copian algún QRL de internet porque son muy fáciles de conseguir y ellos hacen esos formatitos de recibos para pues ellos poder acreditar esta cuestión y están alterando efectivamente esta parte, ¿no? Que pues estas cédulas fiscales se están alterando también, estos QRLs se están alterando también. Entonces, en esta cuestión sí hay que tener pues mucho cuidado en esta parte porque pues no solamente son multas para cualquiera de las partes, ¿no? También dice demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo, tratándose de servidores públicos, levantar razón de una notificación haciendo constar que se constituyó en un domicilio y luego a veces no es así, levantar razón de una notificación o cédula de emplazamiento sin que ésta se hayan realizado, que también muchas veces suele pasar, dilatar de manera deliberada la notificación de una audiencia de conciliación o de un emplazamiento a juicio. O cualquier notificación para beneficiar a algunas de las partes.
cuando se recibe alguna dádiva o admitir pruebas no relacionadas con la litis. También fíjense que ahora que me tocó en esta parte pues hacer esta contestación, este personal de estos tribunales pues no tienen el conocimiento de una materia laboral, vienen de un poder judicial donde pues su manera de trabajar es en materia civil, en materia familiar, en materia administrativa, fueron mediadores y tienen el desconocimiento total de la Ley Federal del Trabajo. Hacen unos acuerdos que a veces es inverosímil, porque es este ejemplo que les digo de esta contestación de este trabajador que fue quien dio por terminada esta relación laboral, a quien se le pagó mucho dinero y demanda, y que ofrece como pruebas pues parte de los documentos que se tienen, ¿no? Y en este sentido, el secretario instructor, como ahora se les conoce con estos nuevos tribunales, pues le dio un valor a estas prestaciones de este trabajador cuando es claramente que hay una falsedad en su conducta o es una conducta fraudulenta a la cual esa demanda no debían de haberla admitido. Sin embargo, el secretario instructor no le importó, hizo lo que quiso y le admitió esta demanda. También ellos como servidores, el hecho de que no estudian estos documentos, pues también ellos se hacen acreedores a faltas o sanciones como tal por esta simulación, porque ellos también están simulando un acto jurídico al que desde un principio se acredita que pues no le asistía razón y derecho al trabajador. Luego, en el Código Penal Federal, en su artículo 389, se equipara el delito de fraude y se sancionará con prisión de 6 meses a 10 años y multa de 400 a 4,000 pesos el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa descentralizada o de participación estatal o en cualquier agrupación de carácter sindical o de sus relaciones con los funcionarios y dirigentes de dichos organismos para obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro beneficio a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o un aumento de salario en tales organismos. Entonces, pues también les digo, estas simulaciones de actos, pues no solamente tienen sanciones como multas, sino también pueden ser privativas de la libertad o les puede causar ahí algún antecedente, les va a aparecer algún antecedente penal, porque ya van a quedar marcados y es algo que no está tan padre, ¿no? Ahora, como yo les decía, en la Ley Federal de Trabajo, ahorita con estos nuevos tribunales es lo que se trata de controlar, que no existan tantas demandas con simulación de actos, aunque pues se les pasa también a los secretarios instructores, ¿no? Pero ahorita lo que se trata es de eso, de que ni los trabajadores ni los patrones puedan estar simulando actos jurídicos. A las empresas pues también hasta cierto punto se les están limitando algunas situaciones como es esa parte, ¿no? Es decir, presentarme documentos que probablemente fueron alterados. Para eso pues obvio también hay cierto tipo de periciales, y cuando te encuentras en una situación así en la que te das cuenta que es una conducta fraudulenta, que están mintiendo ante la autoridad, pues tienes que invocar estos artículos solicitándole a la autoridad, ya sea a la Junta de Conciliación y Arbitraje local o federal, o al Tribunal Laboral Estatal o al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ahora yo de Conciliación y Arbitraje, al Tribunal Laboral y de Conflictos Individuales, para que pues ellos sancionen por esta falsedad en la que están cayendo, y tú les tienes que hacer conocimiento con base a estos artículos, solicitando que se le dé aviso al Ministerio Público y obviamente que se te entreguen copias certificadas de todo ese expediente, ¿sí? Así que bueno, pues ya son 10:31 de la noche, ya voy cerrando esta parte porque pues ya es nochecita y hay que hacer otras actividades, hay que sanar, hay que descansar.
Y ya la siguiente semana espero cerrar con una segunda parte. Trataré de hacerlo a las 9 en punto de la noche, porque la verdad es que entre cuestiones de salud, en cuestiones de trabajo y otras, pues sí, es un poquito complicado llegar, pero procuraré estar a las 9 en punto con ustedes también. Y si el GADU no los permite, pues ya estaré la próxima semana aquí con ustedes para un programa más de Ahí Quítase Justitia. Muchas gracias a quienes lo vieron, a quienes vayan a ver la repetición también. Así que pues ya vamos cerrando esto, porque ya hay que ir a cenar y hacer otras cositas, ¿no? Así que pues ya saben, larga vida y prosperidad. Tengan una excelente semana, pues vivan mucho, aprovechen el tiempo que el Gadú, Dios, el universo, como le quieran llamar, les esté brindando. Y si tienen manera de, pues ya de resarcir el daño que hayan hecho o el daño que se hagan a sí mismos, háganlo, no solo porque es época navideña, ¿no? Sino porque si se les está brindando esta oportunidad, pues qué mejor, ¿no? Aprovecharla, disfrutar, hacer cositas nuevas, y sí, también disfrutar esta época pues con la familia o como quieran, pues ojalá y tengan vacaciones, y si no, bueno, pues trabajando, siempre dando gracias en esta parte. Así que ya saben que este programa es por amor a la humanidad, al progreso del género humano. Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Sí, a ver, creo que ya me sale mejor mi corazoncito por ahí. Así que pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho. Si el Gadu lo permite, pues yo los veré la siguiente semanita desde este perfil, porque el de Fiat Justitia per Humanis está castigado por 30 días, según el señor Facebook. Dice que porque estaba vendiendo artículos que estaba vendiendo más bien servicios profesionales con índole sexual, que no encuentro de dónde, porque pues simplemente era el ofrecimiento de mis servicios profesionales jurídicos. Pero bueno, pues ¿qué le podemos hacer? Así es Facebook. Muchas veces yo he visto en Facebook páginas de contenido sexual en donde realmente están teniendo relaciones sexuales, sí, o sea, completamente, que luego aparecen ahí, y no sé por qué Facebook no los bloquea, el algoritmo no sé qué le pasa o qué. Entonces pues yo creo que voy a estar utilizando este perfil para publicarles la siguiente semanita. Ya en un ratito más voy a subir este video, así que pues muchísimas gracias a todos ustedes. Así que yo me despido con este temita, y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias. Ale de Black Sabbath, porque ya tenía mucho que no ponía. No lo pongo tan alto porque no quiero que me vaya a castigar también aquí. Así que pues muchas gracias a los que fueron, los que vinieron. Ya después trataré de encontrar un espacio para hacerles otros programitas muy interesantes. Me quedé en uno que íbamos a adentrarnos, que era en la mente del asesino. Así que pues ya veremos de qué seguimos hablando. Así que cuídense mucho, muchas gracias. Así que larga vida y prosperidad para todos ustedes. Amen mucho, sean una mejor versión de ustedes y no sean mierdas como personas, por favor. Disculpen la palabra, pero es la verdad. Hay que ser una mejor versión, y en verdad no jueguen con los sentimientos de las personas que en verdad valen la pena como personas, porque es la peor canallada que una persona puede hacer. Si no quieren estar con una persona, simplemente no la busquen y ya. No sean como esos cuchillitos de madera. No quiero estar contigo, pero no dejo que estés con nadie más, y están jode. Entonces yo los invito a que sean mejores personas, y de verdad traten a las demás personas como quieren que lo sean tratados, y no jueguen con los sentimientos de las personas,
porque de verdad hay personas que tienen bonitos sentimientos y les joden horrible el corazón, y no se vale eso. Sí, hay que reflexionar un poquito en el comportamiento de todos nosotros, ¿verdad? Así que pues cuídense mucho, yo los quiero, espero estén bien, espero seguir viva y seguir con esto, porque pues viene un largo camino, así que pues yo los estaré viendo por aquí los próximos días. Muchísimas gracias a los que me mandaron inbox, ahorita los leo y les contesto, así que cuídense mucho, bye.